tardes. Somos Diego Trujillo y Leonardo García. Y estamos aquí en la empresa HGS Audit and Accounting Consultants. Es un despacho contable. Estamos con Salvador Hurtado, que es dueño de la empresa. Salvador, para empezar, ¿qué tipo de sociedad es HGS? HGS es una sociedad civil. Muchos de los despachos o de las firmas contables o legales se constituyen como sociedades civiles y nosotros no somos la excepción. Ok. ¿Tuviste algún problema para tener como esa sociedad? ¿Algún problema para adquirir algún término legal? Legalmente, el proceso con las sociedades civiles son sociedades que no están reguladas por la Ley General de Sociedades Mercantiles, sino por el Código Civil. Entonces, tienen un mecanismo de creación muy similar, con algunas peculiaridades. Una de las mayores peculiaridades es que las sociedades que se regulan por la Ley General de Sociedades Mercantiles se pueden incorporar ante el corredor público, y nosotros, las sociedades civiles, única y exclusivamente se pueden incorporar con notario. Este proceso fue en realidad relativamente ágil. Lo constituimos en 2013, y en ese entonces el proceso fue pedir autorización de los nombres que se querían para la sociedad, lo cual en ese entonces era, pues sigue siendo un poquito tardado. Es lo que creo que a veces más toma tiempo la constitución de una sociedad, porque depende de la Secretaría de Economía y a veces eso lo retrasa sus sistemas y demás. De ahí, después de la constitución, bueno, se redactan los estatutos sociales. Una vez que nos autorizan el nombre, se redactan los estatutos sociales, y esos estatutos sociales, al ser sociedad civil, también tienen sus peculiaridades, puesto que los socios aportamos trabajo y percibimos de acuerdo al trabajo, no tanto por la aportación económica, sino por lo que se genera de trabajo dentro de la sociedad. Entonces, después de eso, que se redactó el acta, tuvimos otra parte tardada, es la inscripción al registro público, que ahí dentro de los problemas que tuvimos en la práctica es, por ejemplo, el notario da una carta donde señala o establece que el acta o la sociedad está en proceso de registro público, o sea, porque el registro público tarda bastantito en entregar la autorización. Esta autorización o esta inscripción al registro público es necesaria para muchos trámites: RFC, Seguro Social, cuentas bancarias, y el notario lo que hace es, como tarda mucho para que puedas ir sacando tus cuentas, ir acabando todo tu proceso de incorporación, te da una carta donde certifica que está en proceso. Sin embargo, ahí encontramos una traba con el Seguro Social, porque no nos daba el registro patronal. Entonces, técnicamente no podíamos contratar trabajadores, a pesar de que ya teníamos todas las armas legales para hacerlo. Tengo dos cuentas bancarias. En una institución bancaria yo soy el único firmante, porque su área de dictámenes acepta que yo, como accionista mayoritario y como administrador de la sociedad, yo puedo hacer todo: cheques, transferencias, todo. Y en otra institución bancaria, la mismita acta, o sea, el mismo documento, me requirieron cuentas mancomunadas. Entonces, cualquier trámite necesito que vaya otro firmante, lo cual es estorboso. Entonces, volviendo a la pregunta, si te ayudan cuando tienes dudas, pues cuando tú quieres preguntar, oye, ¿por qué? Si yo tengo otra cuenta donde no me dijeron nada y aquí sí, y estamos de acuerdo que a lo mejor es algo muy sencillo, pero en la práctica es complejo. Por ejemplo, si necesito una chequera y la necesito de inmediato porque se me acabaron los cheques y no lo preví, quizá me da culpa por no preverlo, pero si no lo preví por lo que sea, necesito coordinarla con otra persona para que vaya a firmar a recibir la chequera. Y es más o el cheque, y es más complicado, te quita tiempo. Entonces, a la hora de, por ejemplo, preguntarle al banco, oye, ¿por qué? Encuentras una cerrazón total y 100% de parte de la institución, ¿no? O sea, lo que dice su área legal es lo que vale y no te permiten argumentar absolutamente nada. Entonces, son de las trabas que se van encontrando a la hora de constituir una sociedad, de las que ahorita recuerde que más me hicieron enojar.
dentro de su empresa HGS cuentan con algún tipo de ayuda legal, con un equipo de abogados o un abogado interno, y también si ocupan mucho como los notarios, alguna opinión de notario o así. Aparte de nuestros servicios, le proveemos a los clientes un apoyo legal con algunos tipos de actividades que realizamos. No lo tenemos interno, pero tenemos una alianza con un despacho legal. Este despacho legal también nos hace los temas legales de la oficina. ¿Qué es lo que requerimos? Poderes. De vez en cuando doy otros poderes para que se firmen contratos en mi nombre si yo no quiero asistir. Las asambleas. Por ahí tengo algunas aceptaciones de socios nuevos o incrementos de capital, todo lo que tiene que ver con la vida de la sociedad, todo lo que se tenga que realizar en asambleas, todo el abogado nos ayuda. En tu día a día, ¿cuáles son las normas que principalmente usas? Normas que legales. Sí, como diferentes legislaciones, como las NIF, la miscelánea fiscal. En mi día a día todo el tiempo es leyes fiscales. Impuesto a la renta, código fiscal, IVA, normas de información financieras. Todas esas son prácticamente todo el tiempo, seguro social. Y no es extraño que tenga que hacer algún tipo de análisis sobre tratados internacionales en materia de doble tributación. Y al momento de esta conversión es como muy complicado, o los términos legales cambian mucho de país en país. Al menos con Estados Unidos es muy similar. La principal diferencia que existe es con los activos fijos y con el tema de las variaciones cambiarias, que pues hay que tener cuidado con empresas que tienen mucha operación de esto. Son como las principales diferencias muy específicas, ¿no? O temas fiscales que en realidad para ellos no existen y para nosotros sí. Entonces eso es lo que va haciendo un trabajo que más que difícil es de detalle, de tener cuidado con ciertas partidas y reportarlo en los informes que ellos necesitan. Okay. Y bueno, tú eres contador, ¿no? Sí. Y desde que empezaste tu vida profesional, ¿has notado como algún cambio así muy significativo, así como en una norma? Sí, me han tocado varios cambios durante mi vida profesional. He visto morir y he visto nacer muchos impuestos. Y he visto morir, yo aprendí los principios de contabilidad generalmente aceptados, yo no aprendí las normas de información financiera, me tocó ese cambio de los principios a las normas, que pues a lo mejor ustedes dicen, pues es ok, ¿no? Pero en su momento fue un tema el aprenderse las normas. Tienen muchas similitudes, la gran mayoría es lo mismo, pero ahora ya hay normas de información financiera y ahora estamos viendo el cambio, la convergencia con normas internacionales de información financiera. Eso es por la parte financiera lo que me ha tocado atestiguar. He visto cómo han variado a lo largo de los años las tasas del impuesto sobre la renta, las tasas del IVA. Todos esos cambios pues, me han tocado a lo largo de esta carrera, de mi carrera profesional. Y cada que hay estos cambios, obviamente las actividades que realizas se tienen que adaptar, ¿no? Exactamente, hay que estar actualizándonos día a día. Las resoluciones misceláneas pues salen no solo cada año, ¿no? Pueden salir 3, 4, 5 veces por año y hay que estar también ahí actualizándonos. Ahorita, por ejemplo, nos salió, para no irnos muy lejos, la región fronteriza de la zona norte amaneció el 1 de enero de este año con una tasa de IVA del 8%, sí, y con un impuesto sobre la renta rebajado. Y eso no se vino a aclarar el procedimiento porque no se metió en una ley, se metió en un decreto. Entonces, ese decreto se publicó literalmente el 31 de diciembre. Ahí estábamos estudiando el 31 de diciembre más o menos de qué se trataba, porque el 1 de enero ya tenías llamadas de preguntas de cómo se tenía que aplicar y ni siquiera existían reglas, las reglas vinieron días después. Dentro del decreto se establecía que tenías que pedir una autorización y esa autorización, pues, ¿a quién se le tiene que pedir o cómo? O sea, no, las reglas tardaron en entrar, lo que dejó una incertidumbre a todo el empresariado y a nosotros también como asesores. Entonces, sí, cada que hay un cambio así, tenemos que estar metidos porque de inmediato empiezan las preguntas. Obviamente a través de tu vida profesional has visto cambios de gobierno, ¿no? En la presidencia estaba el PRI, el PAN, el PRI, ahora Morena. ¿Tú sientes que
esos cambios políticos tienen mucho que ver con la estructura legislativa en México. Sí, sí tiene mucho que ver, quizá no de fondo la estructura legislativa, pues los poderes no se han cambiado, pero sí cada gobierno presenta un plan nacional de desarrollo diferente, lo que impide que exista una continuidad. Ahorita pues tenemos la promesa de que no va a haber cambios fiscales en los siguientes 3 años. Sin embargo, esa promesa pues, no se ha cumplido para empezar, ¿no? Entonces, gobiernos anteriores igual, todos quieren imprimir su sello a costa de lo que sea, creando impuestos nuevos. Se creó el régimen de incorporación fiscal con Enrique Peña Nieto para quitar el régimen de los pequeños contribuyentes que venía de muchísimos años. Pareciera a veces que la encomienda llega a quitar para que tú digas que tú hiciste algo nuevo, cuando a lo mejor es exactamente lo mismo. Bueno, supongo que en tu vida profesional has escuchado en algunos casos, por ejemplo, la contabilidad, pero basándose en la fiduciaria, los fideicomisos. ¿Tú qué opinión tienes acerca de eso? ¿Has vivido alguna experiencia? No me ha tocado desde el punto de vista de la fiduciaria. He asesorado a fideicomisarios o fideicomitentes, pero a las fiduciarias no. La fiduciaria pues, es la institución crediticia, el órgano, no quiero usar la palabra bancaria porque no necesariamente es un banco, pero el órgano que administra los bienes. Entonces, el meterse a la contabilidad del administrador de los bienes es algo bastante poco común, creo yo. Pero, sin embargo, se me imagino, o sea, viéndolo como parte del que provee o aporta los bienes o el que recibe los frutos, se tiene que tener ciertos cuidados. Entonces, la fiduciaria los tiene que elevar aún más, viéndolo como un banco, pues tiene que tener el control perfecto y estricto de todos los bienes que se le dan al fideicomiso, todos los fideicomisarios, los fideicomitentes, sus participaciones, sus obligaciones, y que se cumplan las obligaciones. La fiduciaria también es la encargada de cumplir con las cargas fiscales, incluso de los aportantes al fideicomiso. Entonces, sí me imagino que la contabilidad de una fiduciaria debe ser muy rica y muy compleja, pero no he tenido yo la experiencia en particular, pues nunca he trabajado para o en una institución fiduciaria. Y bueno, volviendo a lo fiscal, ¿alguna crítica así a la estructura tributaria así de México actualmente? No quisiera usar la palabra crítica, quisiera usar la palabra quizá que pudiera ser mejorada. Y sí, creo que sí hay armas que utilizar para mejorar nuestro sistema tributario. Para empezar, sigue siendo muy notorio que la carga tributaria se está quedando en los mismos de siempre, en la clase media y un poquito en la clase alta. La clase baja sigue siendo un gran evasor de impuestos. Todos somos grandes evasores de impuestos en México, desafortunadamente, y eso tampoco se está atacando. Ahora, de acuerdo, ha habido estudios de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en donde han sugerido que países en vías de desarrollo, como es el caso de México, base más su sistema de tributación en impuestos indirectos, como el impuesto al valor agregado o el impuesto especial de producción y servicios, no tanto impuestos directos como el ISR. Y todos los cambios que muchas veces vemos es efectivamente el impuesto sobre la renta, es subirle a la tasa del impuesto sobre la renta, quitar deducciones para que entonces se pague de más. Y se olvida incluso este tipo de recomendaciones que organismos internacionales que a esto se dedican nos hacen. ¿Por qué? ¿Y por qué dicen que estos impuestos indirectos son perfectos? O casi perfectos. Haces tributar a todo el mundo. Una persona de bajos recursos que no quiere y nunca se va a dar de alta ante las administraciones tributarias, jamás va a pagar impuesto sobre la renta. Todo lo va a cobrar en efectivo y demás. Sin embargo, cuando esa misma persona de escasos recursos vaya a la tienda por su Coca-Cola, vaya y compre ropa, en ese momento causa el IVA. Si tiene suficiente dinero para comprar 3 cocas diarios, en ese momento él causa 3 veces el IVA y el IEPS. Cuando a lo mejor no causa ni una sola vez impuestos sobre la renta porque todo lo hace en efectivo. Causa IVA y causa IEPS tantas veces como esté gastando. Vamos a otro espectro, que por lo que esta organización recomendaba basarnos más en impuestos indirectos.
vámonos a todo el sector ilícito. ¿Qué hacen con todo el dinero que ganan? Los vemos gastados en anillotes, en coyotas, en tarrazos, en casotas. En el momento en el que hacen toda esa compra, pagan el IVA. Y ese IVA regresa al Estado, ¿no? Entonces, muy poca. Existen todos los mecanismos, está toda la contabilidad electrónica, ya está toda la mesa puesta para que el gobierno haga un trabajo excelente en la recaudación. México es de las mejores estructuras, ¿no? Exacto. Es punta de lanza. Hay países incluso Estados Unidos no tiene la estructura, la infraestructura tan robusta como tenemos nosotros. No conocen que es una factura electrónica, no saben que es una factura electrónica. Toda América Latina le pide prácticamente, hay 3 o 4 países más en América Latina que ya están incorporando el tema de los XML, pero le piden asesorías a gobierno mexicano, a asesores mexicanos para que ellos impulsarlos. Entonces, la mesa está puesta para hacer un excelente trabajo. Entonces, si nos enfocamos de verdad, creo que el sistema tributario puede ser mucho más eficiente y simplificarlo, porque para el contribuyente es una carga terrible estar cuidando las normas fiscales. Pues, otra pregunta que tenemos es, si crees que los empleados de esta empresa deben tener algún conocimiento o noción acerca de los aspectos jurídicos. Sí, yo creo que no solo los empleados de la empresa, sino todo el mundo, es importante que tengamos un conocimiento de aspectos jurídicos, contables y todo básicos, ¿no? Aquí en particular en la empresa siempre es positivo que sepan pues los alcances legales que tenemos quizá a las cabezas o cuáles son nuestras asociaciones, nuestras alianzas. Ellos por el rubro de negocio en el que estamos es difícil que ellos no lo sepan, pero saben perfectamente, o todo el mundo debería de estar consciente, por ejemplo, de que si la empresa está dada como en el Seguro Social, si la empresa está dada en el Fonacot, si la empresa está dada si está aportando a su Afore, pero afortunadamente aquí por el rubro de negocio en el que estamos estamos casi tienen conocimientos. Exactamente, lo tienen, pero sí es importante que en todas las empresas exista un conocimiento al menos básico de sus alcances legales y del tipo de sociedad en el que están. Incluso a los empleados les conviene, ¿no? Porque hay ciertos derechos que les corresponden, que tal vez por su propia ignorancia o así no sepan, o sea, no sepan la cosa que les corresponde, ¿no? Exacto, exactamente. Aquí sí es muy común que lo sepan, o sea, la verdad es que pues ese es su trabajo, pero hay otras empresas donde desafortunadamente la clase obrera es completamente desconocida de eso. Muchos, otros a veces salen más expertos que otra cosa para mal, pero mucho de la clase obrera a veces desconoce y sí es importante que lo conozcan al menos de manera general. Bueno, la última pregunta para que vuelvas a tu trabajo, sí, para no ocupar tanto tiempo tuyo, que es, si tienes alguna opinión acerca de las nuevas sociedades que se han creado, por ejemplo, la SAS, yo creo que sí has escuchado. Y bueno, ¿qué opinión tienes acerca de las nuevas sociedades? Pues cuando salió la iniciativa me llamó mucho la atención la posibilidad de hacer sociedades de manera más sencilla, sin toda la burocracia que conlleva una sociedad normal. Sonaba bastante atractivo. Sin embargo, en la práctica, lo que hemos visto aquí en la oficina es que el umbral de ingresos para ese tipo de sociedades se quedó muy cortito, muy corto, quedó muy corto, no lo hemos podido sugerir casi a ningún cliente, porque estoy de acuerdo que ver 5 millones, mucha gente puede decir, ay, eso es mucho dinero, pero ya en el ámbito empresarial la realidad es que estamos hablando, por ejemplo, de una miscelánea, puede estar vendiendo 5 millones y puede estar ganando 1, 2 o 3%. Un ganadero, un comercializador de ganado, una sola cabeza de ganado
cuesta 400, 500 mil pesos, pero él se gana un porcentaje muy, muy pequeño. Entonces, no el ver el ingreso representa en realidad la capacidad, porque limitan ese tipo de sociedades para que queden como apoyo a empresarios pequeños. Pero la palabra 5 millones no necesariamente en ingresos significa que el empresario es un empresario que gana muchísimo dinero, ¿no? Entonces creo que el umbral quedó muy corto. A nosotros no le hemos podido recomendar, a pesar de que me gusta la aplicación, me gusta la facilidad que ofrece. Hay reconocimiento, la gente no ha permeado la publicidad hacia las SaaS. Me gusta la parte, trae una facilidad fiscal interesante, pero vuelvo a lo mismo, no hemos podido recomendársela a un solo empresario, porque el punto también es después, si tú sabes que vas arrancando y vas a arrancar con una SaaS, cuando llegues a los 5 millones, ¿qué va a pasar? Transformarlo. O sea, y va a ser lo mismo, entonces exactamente, puede ser hasta más caro. ¿Y qué pasó con los beneficios fiscales que tomaste? En realidad es la forma de acumulación del ingreso, pero ¿qué pasa con eso? Si te pasas, pues que salió lo mismo, salió más caro, con algún riesgo. Entonces, es buena la intención. A mí me gustó desde que nació el programa, me llamó la atención y me gustó, pero ya en la aplicación, en la práctica, se queda muy corto. Hay fallas y que pueden mejorar. A veces el legislador pierde de vista la realidad del empresario, y con muy buenas intenciones lanzan este tipo de campañas, pero sí vale la pena retomar o escuchar al sector que de verdad lo va a hacer productivo. O sea, por ejemplo, por 2 millones de pesos está el RIF, por 5 millones de pesos está la SAS. Tienes un umbral para el régimen de incorporación fiscal bastante interesante, hasta 2 millones, y tienes un umbral muy pequeñito entre 2 y 5 millones para poder sugerir la SAS, y que nunca se vaya a mover de ahí, porque entonces se te vuelve un conflicto. Entonces quedan más reglas que ver. Siempre me ha causado curiosidad, me ha causado bastante buena espina esta iniciativa, pero creo que pueden llevar un poco más a la vida práctica. Quizás 5 millones de pesos fue muy poquito, y pudieran ampliar ahí el margen para que se fuera más utilizado. Bueno, para el futuro, ¿tú crees que prevés algunos problemas que podría causar, ya sean estas nuevas reformas, nuevas leyes, para tu empresa? Tus mayores preocupaciones para el futuro, hablando en términos legales. Hablando en términos legales, creo que el tema por ejemplo, en específico, el tema de la sociedad civil, no es un tema que hasta ahorita se esté reformando, ni nada que hubiera un cambio legal que de fondo pudiera preocuparme. En realidad creo que la parte legal de las sociedades está bastante sólida. La última reforma que hubo de las sociedades anónimas fue bastante positiva, creo yo. Tenemos muchas herramientas, la SAP, la SRL, la SA, la SAS. Tenemos muchas herramientas desde esa parte, y no creo que vaya a venir a haber algún cambio mayúsculo en ese sentido. ¿Qué puedo prever ahorita de las cosas que están ahorita ya permeando en la legislatura? Pues es, por ejemplo, las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo para atacar más los outsourcings. Yo lo veo positivo, no me preocupa, lo veo positivo porque en realidad el outsourcing ha sido sobreutilizado de una mala manera. Habrá que tomar cada quien sus responsabilidades, pero el gobierno mismo lo utiliza. Entonces está bien que lo empiecen a regular. No veo que eso vaya a ser un problema para nosotros. Dentro de los siguientes 3 años, de acuerdo a las promesas del gobierno actual, no habrá modificaciones fiscales. Esperemos que así sea. Pero sí me preocupa que dentro de 3 años, ¿qué modificaciones son las que va a haber? Es decir, pareciera que se dio un plazo perentorio de 3 años, y en 3 años sí va a haber modificaciones. Al decir no va a existir los 3 años,
casi están implícitamente diciendo, estos 3 años no, pero el año 3 Colombia, ese sí. Y ahí sí me preocupa, porque el gobierno actual no ha dado una bandera muy clara de hacia dónde quiere llevar la economía. Entonces sí me preocupa que vaya a sacar un mandazo que sí nos afecte de más. Me tranquiliza un poco que sería un plazo de 3 años para poner los pies en el gobierno, para entender un poquito sus errores, eso espero, para entender un poquito de qué se trata esto de gobernar y no ser oposición, ¿no? Y espero que estos 3 años den la madurez para llegar dentro de 3 años a una reforma que de verdad promueva la inversión, promueva al inversionista, cuida a los trabajadores, promueva a los empresarios nuevos, que de verdad los promueva y que esté buscando cubrirlos, que no vaya a lanzar unas propuestas, o mi miedo sería que no fuera a lanzar propuestas proteccionistas, paternalistas, que ataquen y satanicen al empresariado, porque el empresariado a veces nos tenemos que hacer circo, maroma y teatro para que las cosas salgan adelante, poquito bien o mal. Y desafortunadamente ahora con toda esta división que veo, esta polarización que se promueve desde la cabeza, de llamarnos fifís o de llamarnos chairos, pareciera el tema es la polarización hacia que el que tiene y el que produce es fifí, y entonces es el que vamos a atacar. Ese sería mi miedo, que se vaya un ataque a el fifí es malo, el empresario es malo, entonces vamos a buscar la forma de quitarle al empresario para darle al que no tiene, y ahí por ahí no va la fórmula. Hay que tomar responsabilidades. La economía es cierto, es muy cierto que nuestro modelo económico y el modelo económico del mundo durante los últimos años ha descuidado al pobre, ha descuidado a la persona de menos recursos. Ahí está Trump. Trump ganó por el white trash, o sea, por la gente pobre de Estados Unidos. Sí, claro. O sea, ahí tenemos la consecuencia. Y en todo el mundo estamos viendo cómo van ganando las izquierdas por lo mismo. El modelo económico le falló al pobre, le falló al que no tiene. Es cierto, todos tenemos que tomar esa responsabilidad. Pero eso no implica que la solución esté en atacar al que está produciendo o en atacar al que está buscando producir. Y esa sería mi mayor preocupación, y creo que la preocupación en general empresarial es esa, que no vaya a venir una reforma muy polarizada, con tintes políticos, sin cuidar lo económico. Esa sería únicamente la preocupación que tendría de aquí a, esperemos, 3 años, esperemos que no sea antes, y que en estos 3 años de verdad ganen madurez los gobernantes actuales, aprendan sus errores, vaya, no tendrían por qué estar cometiendo errores para la posición que están, pero vamos a tomarle paciencia, vamos a llamarles como son, seres humanos, se equivocan, pues de modo, nos divertimos en el Inter, pero que a la hora de que metan legislaciones serias, de verdad escuchen todas las voces y de verdad no lo hagan con tintes meramente políticos, ideales. Exactamente. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Muchas gracias, Salvador. No, gracias a ustedes.